el abuelo caníbal. Albert Fish nació en el año 1870 en Washington, D.C., Estados Unidos. Este hombre tuvo una infancia muy difícil. Su padre falleció cuando él tenía apenas 5 años, y poco después su madre lo dejó en un orfanato. En ese lugar sufría diferentes tipos de abuso, se burlaban de él, lo maltrataban. Pero lo más extraño de todo era que Albert disfrutaba sintiendo dolor. De hecho, uno de sus pasatiempos favoritos era autolesionarse o provocar que sus compañeros lo golpearan. En 1879, su madre lo sacó del orfanato e intentó darle una mejor vida, pero lo que ella no sabía era que ya había algo muy perturbador creciendo dentro de él. Cuando era adolescente, comenzó a desarrollar comportamientos extremadamente extraños. Es decir, sentía placer al tocar, oler e incluso consumir orina y excremento. Además, visitaba baños públicos para excitar con los olores y sonidos del lugar. En 1890 se mudó a la ciudad de Nueva York, donde trabajó como pintor de casas. Sin embargo, también comenzó a aprovecharse de hombres jóvenes, y con el paso del tiempo, su comportamiento se volvió cada vez más peligroso. En 1898, su madre arregló un matrimonio para él con una mujer 9 años menor. Con ella tuvo 6 hijos. Durante un tiempo parecía que Albert había cambiado. Era un buen esposo, un padre amoroso y llevaba una vida aparentemente normal. Pero toda esa vida perfecta era solo una fachada. En secreto, durante años, Albert Fish continuó cometiendo actos terribles. La mayoría de sus víctimas eran niños menores de 6 años. También frecuentaba burdeles, donde pedía a las mujeres que lo azotaran hasta hacerlo sangrar, porque eso le provocaba placer. Albert no estaba bien de su mente, y así pasó muchos años, hasta que en 1903 fue arrestado por malversación de fondos. Fue enviado a prisión y ahí tuvo relaciones con varios hombres. Cada día su comportamiento iba empeorando. Fue cuestión de tiempo para que en 1917 su esposa lo abandonara por otro hombre. A partir de ese momento, Albert comenzó a escuchar voces que lo motivaban a hacer cosas cada vez más horribles. Se llevaba a niños a casas abandonadas y, una vez allí, se aprovechaba de ellos, los torturaba y luego, aunque resulte difícil de creer, los cocinaba y se los comía. En 1927 secuestró a un pequeño de tan solo 4 años llamado Billy Gaffney, de un vecindario en Brooklyn. El cuerpo del niño jamás fue encontrado. A partir de ese momento, las personas de la zona comenzaron a preocuparse por la desaparición de varios niños. Algunos decían haber visto a un hombre delgado, de cabello canoso, que vestía un traje gris. La gente comenzó a llamarlo el hombre de gris. Sin embargo, a pesar de estos terribles actos, Albert Fish seguía libre y continuaba cometiendo crímenes cada vez peores. En 1921, secuestró a una niña de 10 años. Su familia la buscó por todos lados, pero nunca la encontraron. 6 años después, la madre recibió una carta enviada por Albert Fish. En esa carta, este monstruo narraba todo lo que le había hecho a la pequeña y describía su perturbador gusto. Incluso escribió que le tomó varios días consumir el cuerpo. Gracias a esta carta, las autoridades finalmente pudieron identificarlo y capturarlo. Esto ocurrió en 1934. Cuando fue detenido, los policías se sorprendieron. No era el típico criminal que esperaban. Era un hombre de 64 años, delgado, encorvado y de apariencia frágil. Parecía un simple abuelito. Incluso se veía tierno, pero las apariencias engañan, porque Albert Fish era en realidad un monstruo. Durante el interrogatorio, confesó haber atacado a aproximadamente 100 niños. Detalló que a algunos los torturó y a otros se los comió. A pesar de todo esto, solo fue acusado formalmente por el caso de Grace Budd, una niña de 10 años. Fue sentenciado a la silla eléctrica. Pero, en lugar de mostrar miedo, dijo que era el único placer que le faltaba experimentar: el de morir. En 1936, Albert Fish fue ejecutado. Murió sin mostrar ningún tipo de remordimiento. Con el tiempo, fue conocido por distintos nombres: el hombre de gris, el vampiro,